Como cantábamos, Venga tu reino es el título de la serie, y ya nos encontramos en el capítulo 14, donde hemos visto ya lo que sucedió la semana pasada con la muerte de Juan el Bautista y cómo hoy el Señor pues hace un milagro. Dicen que es la cúspide, si se puede decir, del ministerio de Jesús antes de él empezar a retirarse, que es el milagro de la multiplicación de los panes, como leía el hermano Kelvin. Así que en el día de hoy nosotros vamos a estar viendo el texto del capítulo 14 en los versículos del 13 al 21, así que abra su Biblia. De los versículos 13 al 21 vamos a estar revisando. Y si usted nos visita hoy por primera o segunda vez y no ha estado durante toda la serie, hemos venido desde el capítulo 1 presentando la tesis principal de Mateo. Mateo quiere demostrar que Jesús es el Mesías, el Rey prometido, aquel que vendría por medio del linaje de David. Mateo quiere presentarnos que Jesús es un mejor David, es un mejor Moisés, y que Él era quien iba a libertar a su pueblo. En el capítulo pasado ya vimos, desde el capítulo 12, vimos cómo el pueblo empezó a rechazar a Jesús. Primero los líderes religiosos diciendo que Jesús echaba fuera demonios en nombre del príncipe de los demonios, Belcebú. Y luego vimos cómo el pueblo al final del capítulo 13 también mostraba rechazo hacia Jesús. Por lo tanto, desde el capítulo 13 en adelante, 14, hemos visto cómo los discípulos ahora son los beneficiarios directos del ministerio de Jesús, porque Jesús eso es lo que va a hacer en lo adelante. Jesús ahora se va a dedicar a enseñarle y a explicarle las parábolas como hemos visto en semanas anteriores. Jesús iba a tomar el tiempo para que ellos fueran ahora instruidos de una manera más directa. Y eso es lo que hemos estado viendo. La fama de Jesús ha ido creciendo, el rechazo también. En este milagro particular que vamos a estar viendo en el capítulo 14, es el único milagro, la alimentación de los 5,000, que aparece en los 4 evangelios. Y me encanta, no solamente por ver cómo cada uno de estos autores, sabemos que Mateo fue discípulo de Jesús, Lucas y Marcos no fueron discípulos de Jesús, y Juan fue discípulo de Jesús, y cómo ellos todos tienen la precisión de escribir acerca de este acontecimiento, lo cual habla mucho acerca de este evento y de no solo de la naturaleza del evento, sino del hecho mismo. Dar a comer a más de 15,000 personas es un milagro que solamente Dios puede hacer. Y como están los 4 evangelios, yo quiero usar los 4 evangelios para enriquecer la narrativa de este texto del día de hoy. Un milagro que, según nos dice Lucas, tomó lugar en Betsaida, y según nos dice Juan, fue justo antes de la Pascua. Un milagro que tiene un significado importante, sobre todo para el discípulo, pero recuerde la audiencia de Mateo. Mateo tiene como su audiencia principal los judíos. Y lo que sucede aquí, sin duda alguna, tiene que traerle recuerdos a ellos de algo que ha sucedido anteriormente en el Antiguo Testamento. Así que vamos a ver este texto, y a la luz de este texto entonces vamos a ver a este Jesús como nuestra provisión suprema. Y ese es el título del sermón: Jesús, la provisión suprema. Leamos Mateo 14, versículo 13 al 21. Al oírlo Jesús, al oír esto, se retiró de allí en una barca solo a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora es avanzada. Despide pues a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren los alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, dadle vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelo acá. Y ordenando
a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes, los dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Cuando nosotros leemos el texto, vemos que el texto claramente quiere informarnos y mostrarnos a Jesús como Dios que tiene compasión del necesitado, siendo el proveedor y la provisión misma para su pueblo. El texto quiere mostrarnos a Jesús como la provisión, el proveedor y la provisión misma para su pueblo y para el necesitado. Por eso el título de hoy es este: Jesús, la provisión suprema. Y a la luz de este texto, ¿cómo luciría esta provisión suprema? ¿Cómo podemos verla en estos 8 versículos? Bueno, lo primero es que Jesús evidentemente se compadece del necesitado. Jesús muestra esta provisión divina mostrando compasión por el necesitado. Leamos de nuevo los versículos del 13 al 16. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca solo. Sabemos ya por los demás evangelios que los discípulos estaban con él, a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar vino una gran multitud. No pierda de vista esto, él quería apartarse solo, pero vino una gran multitud. ¿Y qué pasó con esa multitud? Él tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús le dijo: no hay necesidad de que se vayan, denle vosotros de comer. Nosotros vemos que esto sucede luego de que Jesús se entera no solamente de que habían matado a Juan el Bautista, los versículos anteriores, sino también de que Herodes se había enterado de la fama de Jesús. Jesús está consciente de lo que había sucedido con Herodes y que la fama misma de Jesús, cuando Juan el Bautista había dicho que este era el rey esperado, sin duda alguna iba a poner en peligro el ministerio de Jesús. Pero Jesús se retira, dice el texto, no porque él tuviera miedo, lo sabemos, sino porque él sabía que su hora no había llegado, la hora de exponerse públicamente, la hora de presentarse públicamente delante de las autoridades ya para ser luego enjuiciado. Él sabía que no había llegado el momento, por lo tanto él no se iba a exponer al peligro y decide retirarse. Nuestro Señor se retira en privado en un barco que va a través del mar de Galilea en un lugar desierto. Y ahora nosotros sabemos que por su fama no le es tan fácil estar solo, sobre todo en aquella región. Los que están viniendo al Instituto Bíblico Fidelis saben que el reino de Israel se dividió en reino del norte y el reino del sur. Bueno, el reino del norte, sabemos, estaban las 10 tribus, y en estas 10 tribus tenían como la ciudad principal a Samaria. Usted sabe dónde estaba el mar de Galilea, en el norte, ahí estaba. Y las ciudades que rodeaban el mar de Galilea eran ciudades que quizás usted ha escuchado anteriormente: Betsaida, Nazaret, Gadara, Magdala. Todas esas ciudades están alrededor del mar de Galilea. Y Jesús está por esa zona ejerciendo el ministerio, porque sabemos que no solamente él vino a traer salvación al pueblo judío, sino también a muchos gentiles. Y sabemos también que el pueblo del norte estaba mezclado con los asirios, samarios y todo lo demás. Y nuestro Señor decide retirarse en privado, pero no había posibilidad de privacidad en un área tan pequeña. Por eso vemos que la gente se dio cuenta, dice el versículo 1, lo supieron y le siguieron desde las ciudades. O sea, que no fue solamente desde una ciudad, sino desde las ciudades. Y como dije, los demás evangelios nos informan. El capítulo 9 dice que Jesús se había apartado con sus discípulos. El capítulo 9 de Lucas. Y Marcos, otro evangelio, nos dice que sus discípulos, él les instruye de que descansaran. De hecho, no tenían tiempo ni para comer los discípulos. Y en el evangelio de Marcos,
entonces dice que cuando Jesús decide apartarse a solo, era también con sus discípulos para descansar, porque no habían tenido ni siquiera tiempo para comer. Pero la multitud le sigue. Ellos en la barca cruzaron desde Tiberia hasta Betsaida, y el mar de Galilea, pues como ya dije, está reunido por estas ciudades. Cuando Jesús cruza tratando de escaparse para tener un tiempo a solas, algunos entienden que para procesar la muerte de Juan el Bautista, su medio primo. Algunos entienden que sencillamente huyendo de la fama. Pero lo que sí nosotros vemos es que el comité de bienvenida es una multitud de más de 5,000 personas. ¿Y qué hace Jesús? Probablemente yo sé que hubiese hecho usted y yo. Probablemente usted y yo lo que hubiésemos hecho era irnos más lejos, ¿cierto? Apartarnos más a la distancia, porque queríamos un tiempo solo, privado. Pero no Jesús. Dice que Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó sus enfermos. Mire que no es algo que le tomó poco tiempo, porque por el mismo texto sabemos que al atardecer, es decir, luego de que está terminando el día, de Él estar haciendo que, teniendo compasión por la multitud, al atardecer, entonces Él se acerca a los discípulos, diciendo, el lugar está desierto. Se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto, vamos a mandar a esta gente para su casa, vamos a enviarlo, Jesús. Pero Jesús tenía compasión. Y no es la primera vez que Mateo nos dice eso. No sé si usted recuerda en el capítulo 9:36, lo mismo, que Él vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión, ¿por qué, hermanos? Bueno, porque vio su necesidad. Y Jesús no podía ignorar la necesidad. No solamente vio la necesidad física, porque había muchos enfermos. No solamente vio la necesidad material, porque no tenían que comer. Uno de ellos dijo en uno de los evangelios, necesitarían ni 200 denarios no darían para alimentar a esta multitud. No tenían dinero. Pero había una necesidad también espiritual que Él había visto. Porque Marcos nos dice que cuando en el mismo texto, el texto paralelo, cuando Él vio a la multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Sin duda alguna el corazón de Jesús estaba movido en compasión, y lo hemos visto en toda la narrativa de Mateo ante la necesidad del hombre. El versículo 15, de nuevo, al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora está avanzada, despide pues a la multitud. ¿Usted no ve el contraste entre el corazón de Jesús de suplir la necesidad y el corazón de los discípulos de salir del paso? Vamos a salir de esto, Jesús. Vamos a salir de esto. Aquí hay mucha gente, no hay comida, ya es tarde. Y Jesús le dijo, no hay necesidad de que se vayan. Denle ustedes de comer. Por Juan sabemos que Jesús lo estaba probando. Dice Juan, el evangelio de Juan, que Jesús estaba probando a los discípulos porque ya Él sabía lo que iba a hacer. Pero me encanta saber que Jesús no solamente vio la multitud y su necesidad, no solamente tuvo compasión de la multitud y por su necesidad, sino que Jesús se mueve a la acción. Jesús se mueve a la acción. Versículo 16, Jesús le dijo, no hay necesidad de que se vayan, denle ustedes de comer. Él actúa, Él empieza a correr el plan. Y como yo les dije ya en el evangelio de Juan, nos dice que Jesús sabía lo que iba a pasar. Ellos serían representantes y Jesús lo iba a ayudar a usar a ellos. De hecho, esa es la manera como funciona el milagro. Posteriormente en el versículo 19 lo vamos a ver. Jesús usa a los discípulos para que los discípulos le lleven los alimentos al pueblo. Hermanos, hermanas, yo no sé usted, pero es muy evidente que nosotros como creyentes hemos sido beneficiados de la compasión de Jesús. Jesús vio nuestra mayor necesidad, que era la del alma. Jesús vio la mayor necesidad que todo ser humano podía tener, y era la necesidad de nuestro pecado irreconciliable por medios humanos. Y Jesús provee, Dios provee para sí mismo un medio, y ese medio es Jesús.
a la luz de esa porción, yo creo que nosotros debemos de recordar que Jesús no solamente tuvo compasión y vio la necesidad de la multitud, hermanos. Jesús vio tu necesidad, mi necesidad, y tuvo compasión, y por eso fue a la cruz. Pero más aún, yo creo que hay una lección muy aprendida que podemos poner en práctica como ahora representantes de ese Dios compasivo. Y es que nosotros no debemos de conformarnos con ver la necesidad de la gente. No es suficiente con tener compasión, tenemos que actuar. No es suficiente, no hacemos nada con contemplar la necesidad del otro, tenemos que actuar, hermanos. Y déjame decirle algo. En una sociedad que no es para nada compasiva, los medios de gracia para esta sociedad y este mundo perdido y mostrarle la compasión es la iglesia, hermanos. Somos usted y yo. Y déjame decirle, quizás usted dirá, bueno, Moisés, lo que pasa es que nosotros no vemos tanta gente con hambre o pidiendo. Aparecen sus homeless, el cual usted puede tener compasión de esa persona y probablemente no, 100% seguro, los hombres tienen la misma necesidad que la multitud, física, material, sobre todo espiritual. Pero sí le voy a decir algo, y es probable que en su alrededor haya alguien que sí tenga la mayor de la necesidad, que es la espiritual. Y le digo que no podemos ignorarlo. No podemos ignorar que alguien que usted ama o alguien que usted conozca sabe que va de camino al infierno y nosotros ignoremos eso. No es posible. Aquí nosotros vemos maneras prácticas de proveer alimento, de proveer una ayuda material, lo cual es importante y estamos llamados a hacer. Pero muchas veces nosotros, porque vemos que la gente está bien, bueno, él tiene trabajo, tiene dinero, tiene salud, no necesita nada. No, hay una necesidad mayor, que es la necesidad del alma, hermanos. Y no podemos ignorar la condición en la que se encuentren y el mensaje que nosotros podemos traer para resolverlo. No ignoremos el que está en la necesidad mayor, que es la del pecado. No ignoremos, hermanos, no le demos la espalda. Así como no se la dio Cristo a su pueblo, ni tampoco nos la dio Cristo a nosotros, no le demos la espalda. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos los medios de gracia para traer compasión. Y para poder reconciliar esa necesidad que tiene el hombre. Él vio nuestra mayor necesidad, Él vio nuestra mayor condición y por eso nos salvó, hermanos. Nos extendió gracia y amor y nosotros estábamos como la multitud, como ovejas que no tienen pastor. Pero Cristo mostró compasión. Somos personas, hermanos, que nos caracterizamos por ser compasivas. Si le hiciéramos una pregunta a sus hijos pudieran decir que como padres somos padres compasivos, o nuestros hijos pudieran decir que nosotros mostramos compasión viendo sus necesidades, no solo las materiales, también la espiritual. Nuestros esposos o esposas, las esposas pudieran decir que sus esposos son compasivos con sus esposas cuando faltan, cuando vuelven y hacen lo que nos saca de casillas, en el trabajo, en la universidad. ¿Es la compasión algo que nos caracteriza, hermanos? Yo creo que nosotros somos y estamos llamados a ser justamente los representantes de un Dios que nos ha extendido una provisión de compasión. ¿Y qué es la compasión? Es mostrar un afecto genuino, doloroso muchas veces, por el otro, que nos mueva a reconciliar la necesidad del otro. ¿Cómo luce esa provisión suprema? Bueno, primero, compadeciéndose Jesús del necesitado. Segundo, Jesús proveyendo plenamente. Jesús proveyendo plenamente. Lea el versículo 17 al 19. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces.
Y él les dijo, traédmelo acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Usted ve aquí la cadena, él se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Yo no sé si usted ha notado algunas cosas que Mateo ha dejado claro, pistas muy claras, que probablemente a usted y a mí no nos haga mucho sentido, pero a su audiencia sí. Yo no sé si usted ha notado que en el versículo 13, él claramente dejó una imagen de cómo era el escenario. Fue solo a un lugar desierto. Y en el versículo 15 que luego dice, y al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto. Y déjame decirle, eso no está ahí por casualidad, eso está ahí para pintarnos una imagen y para que la audiencia principal le hiciera eco de algo que ellos habían visto o escuchado antes. No hay otro lugar en la historia del pueblo de Israel que pudiera conectar la provisión de un pan o alimento físico con un lugar desierto que no haya sido lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y lo que va a suceder en adelante, Mateo viene preparando a la audiencia por 2 razones. Primero, como les dije, la última vez que Dios alimentó a su pueblo en el desierto fue por medio del maná que caía del cielo. ¿Usted lo recuerda? Y segunda razón por la cual Mateo intencionalmente quiere recordarnos que ellos están en un lugar desierto es porque Jesús posteriormente iba a ser ese Mesías superior a Moisés, incluso que Elías y que el maná mismo que el pueblo de Israel fue beneficiario. Hermanos, para usted y para mí en nuestro contexto de nuestra cultura occidental, eso no nos hace mucho sentido, pero para esa audiencia sí. Esa audiencia cuando conectaba desierto y multiplicación del pan, lo único que le venía a la mente, lo que sucedió con Moisés y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y los discípulos aquí se vieron totalmente incapacitados, limitados para resolver un problema de esa magnitud. Porque era una magnitud que solamente Dios podía resolver, hermanos. Humanamente era imposible. Señores, pensémoslo por un momento. Humanamente es complicado alimentar a 5,000 personas en cualquier lugar. Y no eran 5,000, solo eran 5,000 hombres, más mujeres y niños. Probablemente, dicen algunos, sobre los 15,000 personas. Alimentar a 15,000 personas en cualquier contexto es complejo. Ok, ahora imagínense alimentar a más de 15,000 personas sin tener dinero y sin tener recursos. Dígame si no, esto es solamente posible por medio de un milagro que solo Dios puede hacer. El hombre y los discípulos lo mostraron, léalo. Ellos le dijeron, versículo 17, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Era una manera ridícula básicamente de decir, no salimos, miren, ni a átomo de los peces y los panes. Dividimos los átomos y las células de los peces y quizás no da. Y él le dijo, tráigamelo. Y le ordenó a la multitud que se recostara sobre la hierba. Algunos entienden que ese lugar era un lugar, un monte, dice alguno de los evangelios también. Y por la hierba, saben que era Pascua también, que era primavera. Pero él toma estos 5 panes y 2 peces y con esto hace el milagro. Los discípulos mostraron sus limitaciones humanas, pero Jesús mostró su grandeza de Dios. Los discípulos no solamente mostraron sus limitaciones humanas, sino también que mostraron su limitación del conocimiento de quien estaba delante de ellos. Los discípulos habían visto que Jesús tenía una autoridad como nadie. Los discípulos habían visto que Él tenía autoridad sobre la enfermedad, levantó un paralítico, sanó un leproso. Los discípulos habían visto que Él había sanado a muchos en ese mismo contexto. Él venía de haber sanado a muchos, dice el versículo 14. Los discípulos habían visto que Él tenía poder sobre la naturaleza. Los discípulos habían visto que él tenía poder sobre la muerte y todavía no habían entendido que delante de Él estaba Dios mismo. Y le voy a decir algo para que se mantenga conectado. En algunas 2 semanas vamos a ver otro milagro ahora de una multiplicación de panes para 4,000 personas. Y Jesús sigue tratando de
enseñarles a los discípulos que delante de Él está Dios mismo. De hecho, en el texto paralelo de Juan, en el capítulo 6, es ahí donde Pedro dice, cuando Jesús le dice, ¿ustedes quieren irse también? Y Pedro dice, ¿dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pedro empezó como a entender luego del milagro de los panes y los peces. Me encanta que Jesús quiere seguir revelándose a ellos y le dice, venga, tráigame eso, que eso es suficiente. Yo sé que ustedes, quizás algunos de ustedes no lo saben, pero el pan y el pescado era típicamente como el alimento que, bueno, en mi país hubiese sido un poco complicado, porque arroz, habichuela, frijoles, carne, imagínense cómo va usted con eso a un lugar desierto. Pero en la dieta palestina era muy común los pescados y sobre todo ahí en el área del mar de Galilea, como le había dicho. Algo interesante que me llama la atención es que en el contexto de enseñanza, los maestros y los rabinos normalmente no eran responsables de alimentar a sus discípulos con sus propios medios. Sin embargo, aquí Jesús se está mostrando como un maestro diferente, como un rabino diferente, como un señor diferente que lo invitaba a ellos a la mesa. Y el lenguaje incluso que se usa aquí, el lenguaje, hablábamos con los pastores en la reunión de evaluación, el lenguaje que se usa es esa, díganle que se sienten, tráemelo, díganle que se sienten. Y ahora Jesús va a servir a aquellos que están necesitados. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Y qué quiere Mateo mostrarnos? Que Jesús le está recordando a sus discípulos, y Mateo quiere recordarnos que Jesús era mayor que cualquier profeta del Antiguo Testamento. Que lo que Jesús iba a hacer no se comparaba con lo que Moisés hizo, incluso ni con lo que Elías hizo. Yo no sé si usted conoce esa historia, pero se la voy a comentar. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 42. Elías hizo algo similar y de hecho usa palabras similares. Y vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él dijo, dalos a la gente para que coman. Denle ustedes de comer. Y su sirviente dijo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? La diferencia es que allí era para 100 hombres, aquí eran para más de 15,000. Pero usted ve el mismo juego de palabras. Elías diciéndole, dale. Pero ¿cómo? La misma respuesta de los discípulos. Y esto usted a mí no nos hace eco, pero esta gente que sabía el Antiguo Testamento sí le recordaba lo que había pasado con Elías. Esas eran las historias que ellos se contaban cuando se sentaban y se reunían en la mesa, a contar todas las historias de los antiguos profetas, y esta ellos la sabían. Dale a la gente para que coman. Él respondió, dale a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra del profeta. Impresionante. ¿Y qué usted cree que va a suceder aquí? Justamente eso, Jesús va a demostrar que Él es mayor que este profeta. Y más aún, Él va a recordar que Él es mayor que el profeta Moisés. Usted recuerda Deuteronomio, que ellos estaban esperando un profeta, Deuteronomio 18:15, un profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré, el Señor tu Dios, a Él oirás. Y nosotros sabemos por el Evangelio de Juan que ellos, cuando tienen el milagro de los panes y la multiplicación de los peces, mire lo que dice el Evangelio de Juan en capítulo 6 versículo 14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, ¿cuál? La de multiplicar los panes y los peces, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir y se lo iban a llevar por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte él solo. Hermanos, Jesús iba a ser mejor profeta que Moisés, Jesús iba a ser mejor profeta que Elías, pero Jesús iba a ser mejor provisión que la que ellos recibieron. Jesús no solamente iba a ser el proveedor, hermanos, Jesús iba a ser la provisión misma.
Jesús sería una mejor provisión. De hecho, Juan otra vez en el capítulo 32. Entonces Jesús le dijo, y mire a Jesús en el Evangelio de Juan, narrando este acontecimiento, dice, entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo. ¿Usted ve la conexión? Sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces no es un pan físico. No es un pan físico, es un pan que da vida al mundo que está muerto. No es un pan físico. En el Antiguo Testamento necesitaban del pan físico para sostenerse y alimentarse, pero de lo que Jesús le está hablando es que hay un pan que iba a traer vida al mundo. Y Jesús iba a ser el proveedor y la provisión, hermanos, mejor que la que ellos habían tenido y habían escuchado. Y por eso es que lo querían tomar como rey. Si este hombre hace milagros, si este hombre sana a los enfermos, si este hombre cura las enfermedades físicas y provee alimento abundante, pues ese hombre tiene que ser rey. Pero Jesús no lo permitió. Y mire el versículo 19, ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba. Aquí entonces él bendijo los panes. Marcos nos dice en el capítulo 6, que los discípulos dividieron la multitud en grupos de 100 y de 50. Aquí ahora mismo hay algunos 100 y algo. Así que Juan dice que el grupo, él lo fue dividiendo, Marcos nos dice, en grupos de 100. Probablemente, escuche esto, la multitud no vio el milagro de Jesús. Quienes lo vieron fueron los discípulos, probablemente. Porque el texto dice que lo dividieron en grupos de 10, díganle que se recueste, grupo, señores, 15,000 personas. Grupos de 100, grupos de 50, grupos. ¿Y qué hacía Jesús? Agarraba el pan, lo partía y se lo daba a los discípulos. ¿Quiénes estaban viviendo toda la experiencia? Los discípulos. Y agarraba el pan y lo partía y se lo daba a los discípulos. Peces no lo partía. Es un milagro de creación lo que Jesús está haciendo. No hay clonación, no hay tecnología para clonar unos peces muertos. Así que Él está dándole, y los discípulos están viendo, Y Jesús usa eso ahora para comisionar a los discípulos a que le den el pan y los peces a la gente. Léalo en el versículo 19. Y levantando los ojos, bendijo los alimentos. Esa bendición era muy natural cuando se hacía cuando un padre de familia invitaba a alguien a la casa. Miraba hacia el cielo y bendecía los alimentos. Y bendice los alimentos y se lo dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Se lo daba a los discípulos y los discípulos a la multitud. Se lo daba a los discípulos y los discípulos a la multitud. La bendición de Jesús llegó a la multitud por medio de los discípulos. La provisión de Jesús llegó a la multitud por medio de los discípulos. ¿Usted cree que eso ha cambiado? No. La provisión de Jesús va a llegar a la gente por medio de los discípulos. La compasión de Jesús va a llegar a la gente por medio de los discípulos. Claro, no porque los discípulos tenemos la capacidad de hacer el milagro, perdonar los pecados, pero tenemos el único mensaje que puede traer el pan de vida al que no lo tiene. Hermanos, yo no sé usted, pero primero yo me regocijo en tener un Dios que provee, que ha provisto para cada una de nuestras necesidades. Y cuando yo veo ese milagro, estoy viendo a Dios mismo obrando, el mismo Dios del Antiguo Testamento ahora, obrando por medio de Jesús y recordándonos que es un Dios que provee, que ha provisto para todas nuestras necesidades físicas, materiales y sobre todo espirituales, hermanos. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a la luz de lo que está sucediendo aquí. Con personas hambrientas, no tenían dinero, habían acabado algunos de recibir el milagro de su sanidad. No solamente Jesús los sana, nos dice Marcos que Él le enseñaba, o sea, no solamente le daba un milagro físico o material, sino que también le daba lo más importante, que era la palabra. Pero yo no sé si usted puede ver aquí a un Dios que provee y sostiene. Y eso me hace pensar en una pregunta. ¿Usted cree que podemos confiar en ese Dios para nuestras necesidades?
Podemos confiar en ese Dios para cada una de nuestras necesidades, hermanos. Hermanos, claro que sí. Podemos confiar porque Dios es Jehová Jireh. Jehová provee. Y Dios no ha cambiado. Cuando yo veo cómo Dios manifestó su compasión y su gracia, mostrándonos y dando un despliegue de la divinidad de Jesús en este texto, me hace regocijarme, hermanos, y decir, ese es mi Dios que me sostiene a mí también. Ese es el Dios que nos sostiene. Hermanos, este texto me recuerda también que Dios proveerá todas nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Todo lo que Él prometió que iba a proveer lo va a hacer. No nuestros caprichos. Si usted quiere comprarse un yate de que para el verano, no. Él no está comprometido con yate, no. Él está comprometido con proveer todo lo que os falte. Sobre todo espiritualmente. Jesús es la fuente que iba a suplir todas las necesidades del hombre, hermanos. Es mayor que el maná del Antiguo Testamento. Y ahora es la mayor provisión. Pero hay algo que no quiero dejar pasar por alto y es la responsabilidad que tenemos ahora como discípulos. Como discípulos de Cristo, de ser las manos de Jesús, hermanos. Hay un pan de vida que necesita, y quiero hacer el énfasis en eso, porque para eso fue que Jesús se manifestó, para mostrarse como el pan de vida, hermanos. Hay un pan de vida que necesita llegar al necesitado, hermanos. Y como dijimos anteriormente, debemos demostrar compasión con el que está hambriento de ese pan. No hay mayor bendición que va a recibir una persona que no sea la del pan de vida, hermanos. Y yo no puedo ignorar la necesidad de alguien que está hambriento y muriendo. Dice Efesios 2, muerto en sus delitos. No lo puedo ignorar, tengo que traerle el pan de vida, que es Cristo. La mayor provisión es ese pan de vida espiritual que va a traer salvación al perdido y que va a satisfacer el alma. Yo quiero hacerte una pregunta. Hoy es el Día de las Madres y sé que hay muchas celebraciones. Yo sé que algunos países celebran mañana 10, nosotros en Dominicana el último domingo de cada mes. Hay mucha celebración el último domingo de mayo. Gracias, no de cada mes. No hay presupuesto para eso. Pero probablemente en medio de todo este compartir usted conoce a alguien que necesita el pan de vida. Jesús dice que Él partió Dios a los discípulos y los discípulos a la multitud. Él hizo el milagro y los discípulos ahora eran el medio para que la multitud recibiera. Yo quiero que tú pienses en esa persona ahora. En una persona, piensa en una. No te voy a pedir que pienses en más. Puede ser un compañero de trabajo, de la universidad. Quizás puede ser un hijo. Quizás puede ser tu padre, tu madre. Pero piensa en la necesidad que tiene. Y órale al Señor para que te use a ti. Orqueste situaciones, conversaciones, donde tú le puedas recordar que Cristo es lo que necesitan. Cristo es la provisión suprema, que tiene compasión por el necesitado, que provee plenamente y finalmente que satisface completamente. Satisface completamente. Leamos los versículos 20 y vamos terminando. Y comieron todos y se saciaron. ¿Qué nota la de Mateo? ¿Qué nota la de Mateo? Comieron y se saciaron. Que habían unos que comían más que otros, sí, pero se saciaron. Ahí nadie quedó insatisfecho. Comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Todos comieron y se saciaron. Se saciaron con la provisión milagrosa que Jesús había traído. Se saciaron, hermanos. Solamente Jesús va a poder saciar
la necesidad del hombre. Nosotros sabemos que este pueblo se comió eso, se saciaron y fue temporalmente, porque luego estaban buscando más y luego le buscaban y Jesús le dijo, ustedes me están buscando porque yo les estoy dando el pan. Pero lo que sí nos deja claro es la implicación de estas palabras, es que Jesús proveyó completamente para satisfacer completamente. Jesús no sabe proveer de otra manera, a medias no. Él completamente provee para satisfacernos completamente. Jesús proveyó generosamente para la multitud, de manera que el que comía mucho no se quejara, ay, me quedé con hambre. El que comía poco, tampoco se quejara. Había para todos, suficientes. Yo sé que hay algunos hermanos que comen más que otros, quizás ustedes los que comen más. Jesús seguía mostrando que Él era Dios y que creó pan en el desierto, hermanos. Hermanos, creó pan en el desierto. Usted no está viendo el lenguaje de que no había, estaban en un lugar desierto. Él los iba a mandar para que se fueran, los discípulos se fueran. Pero Él está diciendo, Jesús creó pan en el desierto, hermanos. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios, el Dios que satisface completamente. Y déjame terminar porque ya se me ha ido el tiempo. Hermanos, Dios provee para satisfacer. Y esto nos recuerda que Dios ha provisto para satisfacer nuestra mayor necesidad, hermanos. Nosotros vivimos, ¿en qué vivimos? Vivimos en una sociedad insatisfecha, una sociedad insaciable, una sociedad que no se satisface con nada en este mundo. Y le digo que no se va a satisfacer. Es una sociedad que va a ir detrás de sus propios ídolos, de su pecado. Va a adornar su pecado, va a cuidar su pecado, a idolatrar su pecado. Y ese pecado, buscando en el pecado la satisfacción, no lo van a encontrar. En Cristo solamente vamos a estar completamente satisfechos. Hermanos, en Cristo estamos completamente satisfechos. Y la razón por la que usted ve gente insatisfecha es porque no ha conocido a ese Cristo que satisface. Pero es peor aún, porque a veces dentro de la iglesia encontramos personas insatisfechas, creyentes. ¿Y usted sabe por qué? Porque no han conocido plenamente la obra de ese Jesús. Hermanos, porque Dios no solamente vio nuestra necesidad y tuvo compasión de ella, sino que Él también satisfizo completamente nuestra necesidad. Completamente. Ahora, usted, hermano y hermana en Cristo, tiene todo lo que usted necesita. Tienes todo lo que Él necesita. El Salmo 132:15 dice, su provisión bendeciré en abundancia, de pan saciaré a los pobres. ¿Usted cree que está hablando de un pan físico? No. No es el lenguaje del Antiguo Testamento. De hecho, Jeremías 31:25 dice, porque yo he de satisfacer el alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. Solamente en Cristo vamos a encontrar plena satisfacción para nuestra necesidad. Y solamente en Cristo esta sociedad va a encontrar satisfacción. Hermano, no se sorprenda a dónde nos va a llevar la sociedad. Es que están insatisfechos. Están insatisfechos. Por eso Jesús en Juan capítulo 6:35, Él les dijo, yo soy el pan de vida. Escuche. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Probablemente en medio de nosotros haya personas en esta tarde insatisfechas. El que cree en Jesús no va a tener hambre. No está hablando del hambre física aquí. Este lenguaje no es físico, es espiritual. Él es el pan de vida y el que viene a Él no tendrá hambre. Y el que cree en Él nunca, nunca, nunca tendrá sed. Hermanos, qué buena noticia que Él ha provisto. Que ese es el pan que descendió del cielo. Y el que come de ese pan vivirá para siempre. Si tú estás en esta tarde y no tienes
y no has conocido el pan de vida, es nuestra oración de que te entregues a Él completamente. Dejes de adornar, idolatrar tu pecado, como quiera que se llame. Deja de idolatrar y satisfacer tu propio ego, tu propio yo, tu propio pecado, tus adicciones. Déjalo de hacer. No vas a encontrar satisfacción, ni en drogas, ni en mujeres, ni en alcohol, ni en vicios, en nada, ni en tu carrera, ni en tu profesión, ni en tu dinero, ni en las cuentas bancarias, ni en tu salud, ni en tus logros vas a encontrar satisfacción. Solamente el pan de vida. Escuche lo que Jesús dijo, el que viene a Él no tendrá hambre. Usted tiene hambre, hay una hambre insaciable que no ha podido saciar. Cristo es la respuesta. Y si usted está aquí y es creyente, hermanos, seamos diligentes en conocer todo lo que Cristo ha provisto. Seamos diligentes. Yo sé que en el Día de las Madres que celebramos hoy, algunas personas se sienten insatisfechas quizás porque perdieron a sus madres y sienten el vacío de la madre. Otras que están casadas y no pueden ser madres y se sienten incompletas. Otros solteros que no tienen parejas y se sienten insatisfechos. Otras parejas sin hijos. Hijos sin padres. Nada en este mundo va a poder satisfacer lo que solo Cristo puede satisfacer. Y si estás en Cristo, recuerda que es la fuente de tu satisfacción. Porque Él vio tu necesidad, tuvo compasión de ti, proveyó el pan de vida para satisfacerte plenamente. Ahora todo lo que somos y hacemos gira en torno a la persona y a la obra de Cristo. Pero si tú estás aquí y no eres creyente, Jesús es el pan de vida y es lo que necesitas. Y es nuestra oración que cuando salgas por esa puerta, salgas con la respuesta a la pregunta: ¿cómo vamos a saciar esa hambre que tengo, esta sed que tengo, esto interno que no he podido saciar con nada de este mundo? La respuesta es: Cristo es el pan de vida. Hermanos, oremos. Padre.